Ok, déjenme decirles, hermanos, cuál es el título del mensaje y después vamos a comenzar a predicarlo. El título del mensaje es cómo vivir una vida relajada y tener paz. ¿Se acuerdan? En la mañana les estaba hablando de que íbamos a hablar acerca de cómo podemos vivir una vida relajada y tener paz. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien que se queja de la vida? O que se queja por lo menos de la complejidad de la vida. Hay personas que se quejan de las situaciones de dificultad que enfrentan y hay muchas situaciones de dificultad en este mundo, por ejemplo, las enfermedades, los conflictos familiares, la pérdida de un empleo, la crianza de los hijos, etc. Y déjenme decirles algo que es una verdad bíblica. En la vida siempre tendremos algún tipo de aflicción. El Señor Jesús en el libro de San Juan capítulo 16 y versículo número 33 nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Entonces es muy importante que usted comprenda de que todos vamos a tener problemas. Algo que he aprendido, y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, es que la mayoría de personas en un estado normal de la mente no quieren morir antes de tiempo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes se quieren morir hoy? Levanten la mano. ¿Nadie? Ok, bueno, qué bueno. Porque si alguien se quiere morir significa que está en un serio problema, porque nadie se quiere quitar la vida. Yo sé que hay personas que son suicidas, pero cuando una persona se quiere quitar la vida es porque está en un estado mental de que no es normal, porque la persona normal no se quiere quitar la vida. ¿Sí están conmigo hasta acá? Ok, entonces el salmista nos presenta un modelo de cómo podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Yo estoy apercibido de una gran verdad y es de que todos tenemos problemas. Todos tenemos diferentes tipos de situaciones en la vida que enfrentamos. Entonces, voy a compartirles en este día cuáles son las cosas que usted tiene que hacer para poder tener una vida relajada y tener paz. Así que vamos a comenzar. Para tener paz hay que agradarle a Dios y confiar que Él nos escucha. Para tener paz y para vivir una vida relajada hay que confiar que Dios nos escucha. El salmista en el Salmo número 4 y el versículo número 1 dice lo siguiente. El salmista en el Salmo número 4 va a apelar a nosotros y nos va a decir de que hay una manera correcta mediante la cual usted puede disfrutar y tener una vida relajada y tener paz en medio de las dificultades de las situaciones que enfrentamos. Así que vamos a ir al Salmo número 4 y la mayoría del tiempo vamos a estar ahí. Vamos a estar estudiando ese Salmo en este día. Así que si ya están ahí me pueden decir amén. Amén. Ok. Noten el Salmo número 4 entonces. Dice el salmista en el versículo número 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En el versículo número 1 nosotros nos damos cuenta de que el salmista tiene seguridad de que Dios está con él y que él está con Dios. Y más aún, tiene seguridad de que Dios le escucha. ¿Cómo sabemos que tiene seguridad de que Dios le escucha? Por la manera como se comunica con Dios. El salmista le dice al Señor 3 cosas importantes. Número 1, respóndeme. Respóndeme. ¿Cuándo? Cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Amados hermanos, es lindo saber de que tenemos un Dios de que realmente nos escucha. Un Dios de que está tan cerca de nosotros como de que usted se disponga a presentarse delante de Dios en oración y hablar con Él y decirle a Él cuáles son las situaciones que está enfrentando. El salmista le dice al Señor: respóndeme, ten misericordia de mí, oye mi oración. Y yo creo que en las situaciones de la vida
nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos venir delante de Dios y decirle a Él: Señor, respóndeme, Señor, ten misericordia de tu siervo. Y número 3, escucha mi oración, Señor, escucha mi oración. Número 2, tenemos que reconocer las virtudes de Dios. Tenemos que reconocer las virtudes de Dios. Versículo número 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Hermanos, déjenme decirle que solamente los hijos de Dios pueden reconocer las virtudes de Dios. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Me gustaría mencionar 3 en esta mañana. Número 1, tenemos un Dios que nos justifica. Ya hemos estudiado la doctrina de la justificación y básicamente la justificación es una declaración legal de parte de Dios mediante la cual, a pesar de todos nuestros pecados, Dios nos declara justos. Y nos declara justo no basado en nuestros propios méritos, nos declara justos basado en los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, y lo primero que Dios hace es justificarnos. Número 2, tenemos un Dios que nos rescata en la angustia. Cada vez de que usted está pasando por alguna dificultad, por algún problema, no importa qué tipo de problema sea, usted puede venir, como dice el salmista, confiado al trono de la gracia, de donde puede recibir de parte de Dios el oportuno socorro. Dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Hermano, usted siempre puede venir confiado al trono de la gracia. Usted puede venir confiado sabiendo de que Dios le va a rescatar en medio de la angustia. Eso dice el salmista: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tenemos un Dios que nos saca de la situación de dificultad en que nos encontremos. Les pregunto a manera de encuesta, ¿alguna vez Dios lo ha sacado a usted de alguna dificultad grande? Sí. En mi experiencia, lo más difícil que yo he vivido, como les digo, como la mayoría de ustedes seguro ya no se acuerdan o no lo han oído, yo tuve 2 experiencias difíciles en mi vida. Número 1, una vez que me iba a ahogar, estábamos jugando como en una poza. ¿Saben lo que es una poza? ¿Sí? Sí, estábamos jugando en una poza y estábamos jugando los caballitos y el jinete y estábamos peleando. Yo estaba en los hombros de uno de mis hermanos y mi otro hermano estaba en los hombros de otro de nuestros hermanos, y de pronto me caí del caballo. Me caí del caballo y me estaba ahogando. Finalmente, gracias a Dios, uno de ellos Déjeme decirle cómo es la historia. Uno de mis hermanos me sacó del pelo. Qué bueno que en ese tiempo todavía tenía pelo, porque ahora yo no sé cómo lo hubieran hecho realmente, pero en ese tiempo tenía bastante y me sacaron del pelo. La segunda experiencia que tuve es cuando estaba en el ejército. Yo serví en el ejército por un breve tiempo, en el ejército nicaragüense, y recuerdo que nos estaban dando un entrenamiento en artillería antiaérea. De todo lo que los soviéticos le regalan a las personas que ya no sirven para nada, pero uno piensa, ¿verdad?, de que si vienen los imperialistas, los vamos a destruir. Entonces estábamos entrenándonos para destruir a los imperialistas. Y interesantemente, eran tan inteligentes los sandinistas que tenían las piezas de artillería ZU-23, y también tenían las municiones en el mismo lugar. Y resulta que un día hubo un incendio. No sé, alguien tal vez intencionalmente creó o hizo un incendio, y empezó el fuego, hermanos, a expandirse, y había mucho pasto y mucha grama seca, y el fuego ya era que no se podía detener. Pero los sandinistas eran tan brillantes que tampoco teníamos agua. Así que recuerdo que el oficial que nos dirigía era un capitán, nos dice: bueno, hay que apagar el fuego. Pero ¿cómo vamos a apagar el fuego? Con tierra, lo vamos a apagar con tierra.
Y entonces todos nosotros, todos ustedes, soldados, recluta, todo el mundo tome su pala y empiece a tirarle tierra al fuego. Y nosotros le echábamos tierra al fuego, pero el fuego parece que se reía de la tierra. Y empezó a avanzar, y empezó a avanzar, y empezó a avanzar. Y la cosa es de que todos sabíamos dónde estaban todas las municiones. Como sea, las piezas de artillería, como sea, las municiones eran bien grandes. O sea, los proyectiles. Y llegó un momento que el capitán dio la mejor orden que pudo haber dado. Todo el mundo a correr. Todo el mundo a correr y a esconderse en las trincheras, que eran básicamente unas zanjas que habíamos hecho. Todo el mundo corriendo a esconderse en las trincheras. Esas son mis dos experiencias más grandes. Gracias a Dios, milagrosamente, yo no sé cómo, sinceramente no sé, pero el fuego no llegó hasta donde estaban las municiones. Quedó como, sinceramente, hermanos, quedó como a un pie de donde estaban las municiones, pero no llegó donde estaban. Y gracias a Dios. Entonces, dos experiencias que son las más difíciles que tal vez he tenido en mi vida en relación a la cuestión de vida o muerte. Pero Dios, obviamente, si estoy conversándola, Dios me libró, Dios me salvó de esas situaciones. Y tal vez la mayoría de ustedes tienen sus propias situaciones que Dios les ha rescatado, que Dios les ha bendecido, que Dios, aunque usted tal vez no se apercibió al 100% en ese momento, Dios le sacó de donde usted se encontraba. Pero es muy importante recordar, hermanos, de que Dios desea que nosotros, dice Mateo capítulo 11, versículo 27 al 30, que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que nosotros vengamos confiando de que Él tiene la solución para nuestras dificultades, para nuestros problemas. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo número 11, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. No se vayan a buscar la solución en otros lugares. No se vayan a buscar la solución en el alcohol o en las drogas o en los conflictos o en los problemas que van a agudizar la situación. Al contrario, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi carga sobre ustedes y lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi amado hermano, yo le invito en este momento y en este día de que usted descanse en el Señor, que descanse en Él. Porque Dios desea que nosotros comprendamos que Dios nos escucha. Dios escucha a sus hijos. Número 2. Para tener paz hay que ser hijo de Dios. Ok, me gustaría repetirlo. Para tener paz hay que ser hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, muy probablemente no va a tener paz. Ahora, la Biblia menciona de que hay dos tipos de personas en este mundo: los que ya tienen una relación con el Señor y los que no tienen una relación con el Señor. Los que tienen una relación con el Señor, esos son hijos de Dios. Ahora, ¿lo estoy inventando yo? Absolutamente no. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, capítulo número 1, versículo número 11, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice la palabra del Señor: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted quiere tener una relación personal con Cristo, usted necesita venir a tener ese encuentro con Él. Nicodemo vino a ver a Jesús de noche en el capítulo número 3 del libro de San Juan. Y Nicodemo le estaba diciendo muchas cosas bonitas al Señor. Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Interesantemente, la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, para ser hijo usted tiene que nacer de nuevo. Para ser hijo usted tiene que tener una mente renovada. Para ser hijo usted tiene que experimentar con la realidad de que usted es un pecador, que necesita arrepentirse, que necesita venir a hablar con el Señor y pedirle perdón por sus pecados, y que necesita empezar a vivir una vida
que está de acuerdo con las expectativas que Dios tiene de usted. Eso dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay dos tipos de personas en este mundo, los cristianos y los no cristianos. Y si usted quiere tener paz, entonces usted tiene que ser hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted que no es hijo de Dios? Bueno, por el estilo de vida que practica. El estilo de vida que practica. Las personas que no tienen una relación con el Señor piensan mucho en las cosas vanas, piensan mucho en las cosas que no tienen valor. Invierten su vida, su tiempo, sus recursos, sus esfuerzos en cosas que realmente no le benefician de ninguna manera. Pero las personas que tienen una relación con el Señor invierten su vida, su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos en cosas que le benefician, número uno, y número dos, que normalmente contribuyen a la expansión del reino de Dios. Ahora, la pregunta que usted tiene que responderse ¿es usted creyente o no lo es? Si usted es creyente, usted ya se ha hecho acreedor de la posibilidad de tener paz y de tener la oportunidad de vivir una vida relajada. Pero mientras usted no tenga una relación con el Señor, usted lamentablemente va a vivir una vida de conflictos todo el tiempo, una vida de desasosiego, una vida que usted no sabe para dónde va, una vida de que si le preguntan, y que si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? Entonces muy probablemente, si le hacen esa pregunta, va a responder como a la persona que yo le hice esa pregunta en una ocasión. Le dije, si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? Y la persona me dijo, yo voy para México. Okay. Pero la realidad es de que, ¿qué sucede si usted muere hoy, espiritualmente hablando? Punto número 3. Para tener paz hay que saber lo que Dios ha decidido. ¿Y qué es lo que Dios ha decidido? De acuerdo a la palabra del Señor en el capítulo 4 y el versículo número 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A quién ha escogido Dios? Al piadoso, ¿verdad? No al piojoso, ¿ok? Al piadoso. Dios ha escogido al piadoso para él. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión en este momento, entendiendo de que Dios ha escogido al piadoso, número 1, y número 2, que Dios oye la oración del piadoso. Entonces, si usted quiere que Dios le escuche, usted tiene que vivir una vida de piedad. En la mayoría de los casos, lamentablemente, la mayoría de evangélicos no entienden lo que significa vivir una vida de piedad. Por lo tanto, no saben qué quiere decir ser piadoso. La mayoría de nosotros, cuando hablamos de piedad, ¿a qué nos referimos? A ser misericordiosos, ¿no es verdad? Oh, muestra piedad, muestra misericordia, no seas tan intransigente, dale una oportunidad a la persona. Pero cuando la Biblia, especialmente la Reina Valera, que es la reina de las Biblias, cuando la Reina Valera habla de piedad, no tiene nada que ver con ser misericordioso. Cuando nosotros leemos en la Biblia, practica la piedad, simplemente significa que usted debe de vivir un estilo de vida que esté en congruencia con las expectativas que Dios tiene de usted. Eso significa ser piadoso. Ser piadoso significa que yo estoy lleno de la realidad de Cristo en mi vida. Ser piadoso significa de que yo selecciono bien las cosas que voy a hablar, que yo sé callar cuando he de callar y sé hablar cuando he de hablar. Ser piadoso significa de que en la mayoría de los casos yo estoy decidiendo de manera intencional hacer las cosas que le agradan a Dios. Ser piadoso significa de que cuando los demás me ven, ellos pueden decir, esa persona, por lo menos en lo que yo veo, es una persona temerosa de Dios, es una persona que vive para Dios, es una persona que le trae gloria al Señor con su vida.
Ser piadoso significa de que usted lee la Biblia. Ser piadoso significa de que usted ora. Ser piadoso significa de que usted evangeliza. Ser piadoso significa de que usted, en la mayoría de los casos, en lo que depende de usted, usted trata de estar en paz con todo el mundo. Ser piadoso significa de que cada momento de tu vida tú lo vives con el objetivo de traerle gloria a Dios. Con mis palabras, con mis acciones, con mi manera de ser, yo siempre estoy tratando de traerle gloria a Dios. Entonces le pregunto en esta tarde, ¿cuántos podrían decir yo soy una persona piadosa? Ok, parece que no me escucharon. Parece que no me escucharon. ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir yo soy una persona piadosa? Ok. Bueno, déjeme decirle algo que es una gran verdad. Tal vez no todos son piadosos, pero muchos son piadosos. Ok. Y déjeme decirles algo de que es una gran verdad. Si tú piensas que no lo eres, ¿qué tienes que hacer? ¿Empezar a llorar en esta tarde? No, yo no quiero llanto. No tenemos suficientes tissues para que usted se limpie sus lágrimas. No. ¿Saben lo que queremos verdaderamente? De que usted tome una decisión. ¿Y qué decisión es la que queremos que tome? De que usted hable con el Señor y le diga: Señor, mira, yo no soy la persona más piadosa de este mundo. De acuerdo a lo que ese hombre dijo, yo no soy tan piadoso como él lo ha mencionado. Pero sí quiero en esta tarde comprometerme contigo a hacer y a vivir una vida más piadosa. Y yo quiero ser más como tú. Déjenme darle un ejemplo en relación a ser piadoso. ¿Saben cómo lo miró Juan el Bautista? Déjame se lo ilustro. Dice la palabra del Señor que los discípulos de Juan, los discípulos que andaban con Juan, un buen grupo de ellos, cuando Jesucristo aparece por primera vez, que Juan lo bautiza, ya no andaban siguiendo a Juan, andaban siguiendo a Jesús. Entonces cuando los discípulos que andaban con Juan ven de que la mayoría de los que andaban siguiendo a Juan ahora andan siguiendo a Jesús, entonces vienen con el cuento donde Juan está. Y le dicen: hey Juan, no sé si has notado de que la mayoría de personas que te andaban siguiendo a ti, bueno, usted sabe la gente, ¿verdad? Esa gente eran de Cuba. Oye, chico, le digo, ok. La mayoría de personas que te andaban siguiendo a ti, le dijo, ahora andan siguiendo a Jesús. Y ellos pensaban de que Juan se iba a poner triste, de que Juan se iba a enojar, de que Juan se iba a molestar. Pero ¿se acuerdan de la respuesta de Juan el Bautista? Es interesante. Juan le dijo: no, ok, hey, ven, le dijo, ven, te voy a explicar algo, le dijo. Porque parece que no me entendieron ustedes. Para comenzar, yo nunca les dije que yo era el Mesías. Nunca les dije que yo era el Mesías. Jamás. Yo nunca traté de usurpar el puesto de mi Señor Jesucristo. Eso es número uno, le dijo Juan. Y número dos, para serle sincero, le dijo: si uno es el invitado especial a una boda y aquí está el novio y aquí está la novia, obviamente uno se siente alegre porque de la felicidad del novio y de la novia. Y él dijo algo que a mí siempre se me hace muy interesante: ninguna gloria le es dada al hombre si no le es dada desde el cielo. Ninguna gloria puede recibir ningún hombre, dijo el Señor, dijo Juan el Bautista, si no le fuere dada del cielo. Y entonces llega a esta conclusión: por lo tanto, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ahora, ¿qué significa eso aplicado a mi vida y aplicado a su vida? Que todo lo malo que hay en mí es necesario que sea reducido. Y todas las buenas cosas que hay en la persona de Cristo cada día puedan florecer más en mi vida. Es necesario que todas las malas palabras que yo digo algunas veces sean completamente reducidas y que todas las buenas palabras, las piadosas palabras, las misericordiosas palabras del Señor Jesucristo puedan florecer más en mi vida. Necesitamos cambiar, necesitamos ser mejores, necesitamos alejarnos de la vida pecaminosa, de las cosas que le desagradan a Dios
y reenfocarnos en cómo podemos vivir una vida que verdaderamente le agrada al Señor. ¿Es usted una persona piadosa? Tal vez es, tal vez no lo es, pero sin importar cuál es su situación, siempre podemos ser más piadosos, siempre podemos ser mejores individuos, siempre podemos seguir creciendo en la gracia del Señor. Y el último punto es este: para tener paz hay que exhibir y practicar las características del hombre piadoso. ¿Qué es lo que el hombre piadoso practica? El hombre piadoso, dice la Biblia, tiembla, medita y calla. Eso dice la palabra en el versículo número 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eso significa, hermanos, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dudas, nosotros seguimos confiando en Dios. No proferimos palabra ofensiva en contra de los demás. Seguimos confiando en que Dios tiene el control de todo. Número 2, el hombre piadoso ofrece sacrificios de justicia y confía en Dios. Verso número 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Y número 3, el hombre piadoso sabe distinguir las cosas. Salmo número 4, versículo número 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hermanos, déjenme decirles de que lamentablemente vivimos tiempos difíciles. Porque la Biblia ya lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo número 5, versículo número 20, pero es la misma situación en este momento. Dice la Biblia que hay personas que a lo bueno llaman malo. Y hay personas que a lo justo llaman injusto y a lo santo llaman impuro. Y si usted es un hombre piadoso, usted a lo bueno llama bueno, a lo malo llama malo, a lo justo llama justo, a lo injusto llama injusto. Y no es un trabalengua, son realidades, porque usted está de acuerdo con la convicción que Dios tiene en relación a las expectativas que Él tiene de nosotros. Las personas que son piadosas encuentran el gozo solamente en Dios. Salmo 4, verso 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Bueno, déjenme explicarle algo que tal vez usted no comprende, porque la Reina Valera también es un poco complicada de entender ciertas veces. Lo que está diciendo verdaderamente es que la alegría que él siente, la alegría que el salmista experimenta, hermanos, es más grande que la alegría que ellos tienen, las personas que no conocen a Dios tienen, aun cuando todo anda bien con ellos. Cuando les abunda todas las cosas, la alegría que el salmista experimenta es más grande que la que ellos tienen. Es más, déjenme decirle algo. La alegría que usted puede experimentar, dice el salmista, es más grande que la alegría ficticia que pueden experimentar aún las personas que se emborrachan. Porque el mosto en la Biblia se refiere a la cebada, y la cebada se refiere a la cerveza, y la cerveza se refiere a emborracharse. Pero ni aún una persona borracha, dice él. De eso es verdad, porque, bueno, yo no sé. ¿Usted conoce a algún borracho? Levante la mano si conoce a algún borracho. O en el pasado ha conocido a algún borracho. Levante la mano si usted conoce a algún Ok. Bueno, déjeme decirle, mi amado hermano, de que es cierto. Hay personas que cuando no han tomado son todos calladitos, ¿verdad? Y no dicen nada. ¿Saben quién era así? Mi papá era así. Mi papá cuando no tomaba, él era un hombre bien tranquilo, bien callado, no se metía con nadie. Pero cuando ya se echaba unas 4, 5, 6 cervezas, o tal vez menos, entonces ya empezaba a hablar con todo el mundo. Es más, hasta se ponía conflictivo. Él normalmente no era una persona conflictiva, pero cuando empezaba a tomar, entonces era conflictivo, entonces era bullicioso, entonces era una persona difícil de estar alrededor de él. Pero dice la Biblia que la alegría que un hombre de Dios puede experimentar es más grande aún que la alegría que un borracho puede tener con las primeras copas que se bebe. Es más grande la alegría, porque no es ficticia, es real, es verdadera, es genuina, es Dios obrando en ti. Y por último, viven relajados porque confían completamente en Dios. Salmo 4, versículo número 8. Dice el salmista, no lo digo yo: y en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estoy confiado, estoy tranquilo. Ahora, si usted piensa, no, seguro lo que pasa es que él dice eso porque era David y él tenía todo y nada le hacía falta. Bueno, David, antes de ser rey, si usted lee en la historia, tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas. David, aún después de ser rey, tuvo muchos problemas, muchas dificultades. Pero él aprendió, mi hermano, algo que usted y yo debemos de aprender, y es confiar en Dios. Entonces, cuando el tipo se iba a dormir, no importa dónde estaba, no importa dónde estaba. Tal vez en una piedra o tal vez en una cama real. Él siempre decía lo mismo: en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir, porque yo tengo un Dios todopoderoso que me sostiene, que me bendice, que me guarda, que me ayuda, que me saca adelante y que me lleva en victoria. Y si no, también el apóstol Pablo nos deja saber, hermanos, de que tenemos que aprender a vivir como Dios quiere. Tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor. El apóstol Pablo mencionaba en la palabra del Señor diciendo de que él se había acostumbrado a todo. Se había acostumbrado a todo. Se había acostumbrado a tener abundancia como para tener escasez. Se había acostumbrado a estar durmiendo de almohada teniendo una piedra que durmiendo en un hotel lujoso. Se había acostumbrado a andar bien vestido o a andar mal vestido, a andar calzado o a andar sin zapatos. Se había acostumbrado a todo. Y en ese contexto es que él menciona que él todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Hermano, déjeme decirle en esta tarde que también usted lo puede hacer. También usted puede vivir una vida agradable a Dios. También usted puede confiar en medio de las dificultades. También usted puede obtener la victoria si confía en Dios. Preguntas. Nadie puede dudar ni nadie puede negar de que todos pasamos por problemas, dificultades y adversidades en esta vida. Nadie está exento. Entonces déjeme preguntarle en esta tarde. Número 1, ¿agrada a usted a Dios y confía que Él le escuchará en el tiempo de la angustia? ¿Agrada usted a Dios y confía que Él le escuchará en el tiempo de la angustia? Número 2, ¿tiene usted una relación personal con Cristo? Con Cristo. No una relación religiosa, pero una relación personal. Número 3, ¿es usted un hombre piadoso? ¿Es usted una mujer piadosa? Y ahora todos entendemos qué significa ser piadoso. Número 4, ¿qué características del hombre piadoso puede observar en su vida? En otras palabras, ¿tiene evidencia que demuestre de que usted verdaderamente es un hombre piadoso? Y número 5, ¿le gustaría vivir una vida de paz y tranquilidad? ¿Le gustaría vivir una vida de paz y tranquilidad? ¿Está listo para tomar la decisión de agradarle a Dios y vivir una vida piadosa? Esta es la única manera que podrá vivir una vida relajada, si usted empieza a confiar completamente en el Señor.